A veces tienen iglesia lo que no tienen que tener iglesia. Entonces uno tiene que consultar a Dios. La verdad que un ministro de Dios tendría que ser siempre dando palabras sabias. Pero a veces digo, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí si no tenés amor, pasión, de saber lo que decía en un consejo? Tu consejo puede desviar, puede destruir una familia, puede destruir un linaje, puede destruir... Y uno no tiene temor de Dios. No consulta a Dios. Y una persona va a un pastor porque un pastor lo ve como un ángel, lo ve como un líder, lo ve como un ángel. Entonces, ¿a dónde va a ir a pedir un consejo? A su tía, a su vecino. ¿A dónde? Va a la iglesia, a la casa de Dios. Pero la casa de Dios tiene que tener un celo vivo. De que nos tiene que doler cuando a alguien lo vemos de que se va de la iglesia y no decir, bueno, mejor que se vaya porque la verdad molestaba en la iglesia. Jesús diría eso. Y después queremos bendición y después nos asombramos cuando otras iglesias van creciendo y hablan de que tienen 200.000 personas, 30.000 personas y que hacen esto y uno se asombra. Pero no es que Dios le da más al otro que a uno. No. Que el otro tiene celo de Dios y más se lo tiene, más comunicación, más desesperación por dar un mensaje de poder, Dios te va dando más. Ahora, si a uno no le importa las almas, cuando el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, viene una persona y te dice, está postrada, mi marido está postrado, y no quiere congregarse, no quiere aceptar a Dios, y ya estoy cansada y me quiero ir, ¿y usted qué le va a decir? Yo oí gente que dijo, no, mirá, ya tenés que hacer tu vida, dejalo solo, y vos a hacer tu vida. Yo digo un consejo así, a ver. Yo digo, ¿no? Esa persona que dio ese consejo, ¿le gustaría que esté en su lugar y que lo dejen postrado solo? Con la desesperación de tener una enfermedad en la cama. Y lo nervioso que uno debe estar. Y de lo malo que la debe pasar, no poder ver el sol, no poder levantarse para ir al baño solo. Y después que demos bendición de Dios. No vamos a tener bendición de Dios cuando no tenemos alma, porque Dios, amor a las almas, porque Dios dice, en lo poco que me eres fiel, en lo poco. Si en lo poco uno no tiene ese celo de decir, no, vamos a ponernos a orar porque ese matrimonio no se tiene que separar. ¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama tu marido? Empezá a orarle la cama. Empezar a orarle la ropa. Vamos a orar todos nosotros. Vamos a un ayuno. 7 días. Por tu matrimonio. No sé, pero haga algo. Vamos a orar. Dios nos va a traer revelación. Dios va a tocar a tu marido. Dios va a mandar ángeles para que le hablen. Pero no decir, y bueno, esto es decisión, si querés hacerlo, esto es una etapa nueva, esto es una vida nueva, y a veces quizás se casó apurado. Entonces Dios ve eso del cielo y dice, ¿cómo puedo bendecir a una persona que no siente el amor por las almas, por una alma como la siento yo? Entonces vemos que otros tienen un 0 kilómetro y yo me voy para abajo. Que otro tiene, que se le multiplica el pueblo y uno va para abajo. Que uno tiene los hijos bendecidos y el otro se va para abajo. Y después nos preguntamos por qué. Y hablamos mal de las personas que le van bien. Saúl quería ser bendecido por Dios, le gustaban las bendiciones de Dios, pero no quería obedecer. Él creía que la bendición de Dios venía matando 85 sacerdotes, persiguiendo a un hombre como David sin motivo, y él creía que haciendo esas cosas iba a recibir la bendición de Dios igual, sin obedecer, porque su servicio no fue en el espíritu, fue en la carne, y no en el espíritu. Saúl no aprobó. Saúl quería seguir sirviendo, tomando atajos, poniendo excusa. Le vienen a preguntar qué pasó. No, el pueblo se me levantaba.
Y tuve que hacer algo, tuve que hacer un sacrificio. Después cuando empecé a esconder, a agarrar lo mejor de las ovejas. No, el pueblo lo tomó. Quería honrar a Dios. Siempre excusándose como que no sabía que Él era el mandamás de ahí. Que Él tenía la última palabra, la palabra principal. Y así Dios le dijo, yo te desecho. Te desecho, Saúl. Porque yo soy el dueño de la empresa y vas a hacer las cosas como yo digo, no como vos querés. Y yo no te tengo que dar explicación, vos solamente tenés que obedecer. Obedecer. No, mi matrimonio no va más. La tenés que amar, tenés que pedir a Dios, tenés que romper esa atadura. No se puede seguir a Dios a la manera... poder se puede. Ahora, las bendiciones de Dios tienen otro costo. No sirve de nada ir a la iglesia y hacer la mía. No sirve de nada ir a la iglesia y en mi trabajo hacer la mía, o en la calle, o con tu cónyuge. Por eso digo, todo el poder está en nosotros. ¿De qué manera escucho? Si estoy atento o no estoy atento. Dios no va a bendecir si yo hago la mía. Dios no me va a bendecir si yo sé que Dios le gusta una familia unida y yo me quiero separar. Dios no va a bendecir el dinero cuando Dios tiene requisitos para ser bendecido. Y uno puede decir, no, mira, el dinero no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver. El matrimonio, las cosas no tienen nada que ver con vos. Entonces uno es un ejemplo adentro de la iglesia. Y hace todos los deberes dentro de la iglesia. Se olvidan que hay una palabra que dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Entonces Dios quiere bendecir a su pueblo, quiere bendecir a sus hijos, quiere bendecir a su gente. Pero los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios nos mira cuando yo salgo de la radio lo que hago. Antes de entrar a la radio lo que hice, lo que venía haciendo en el auto, lo que hice anoche. Dios nos está mirando y la bendición es de Dios. Ahora, ¿yo creo que Dios me está mirando o creo que solamente Dios se manifiesta dentro de una iglesia? Nada más. Porque si no, las bendiciones no van a venir. No van a venir. Si yo digo, no, bueno... el dinero no tiene nada que ver. A ver, yo era un cristiano de por años que yo me resistía al diezmo. Mi señora me hablaba del diezmo. Me hablaba de darle a Dios porque todas las cosas que yo hacía me iban mal. Entonces mi señora me hablaba, mirá, claro, ella iba a la iglesia y yo no. Entonces ella siempre me hablaba del diezmo, me hablaba de las ofrendas, me decía que yo le estaba robando a Dios. Yo le decía, mirá, yo creo en Dios. Pero Dios no tiene nada que ver con el dinero. Después empecé en la iglesia y seguía opinando así por mucho tiempo. No tiene nada que ver Dios con el dinero. En este asunto no tiene nada que ver con Dios. Así hay muchas personas que dicen la crianza de mis hijos no tiene nada que ver Dios, en mi matrimonio no tiene nada que ver con Dios. Por eso cambian de mujeres a cada rato. Porque piensa que Dios no tiene nada que ver. Bueno, entonces yo me la pasé golpeado. Económicamente. Todo lo que yo emprendía me salía mal. Empeñado por todos lados. Hasta que un día estaba tan mal, que uno de mis cuñados me trae un folleto que hablaba del diezmo. Y me enseñaba cómo salir de la crisis financiera. Era un folleto de la iglesia de Crudo, ¿no? Entonces yo empecé a ir despacito a la iglesia. Yo trabajaba en Capital y a la noche cuando podía me iba a dar una vueltita. Estaba mal. Y ahí me educaron cómo Dios reprende al devorador y empieza a abrir la ventana de los cielos. No fue en un día, no fue de una semana a otra, pero empezó a cambiar las cosas.
Yo me acuerdo que la primera vez que fui no tenía nada, tenía 10 pesos de esa época, no era nada, no era nada. Y ese día lo ofrendé, cosa que yo estaba en contra de eso. Pero de ese día empezó algo nuevo. No sé qué pasó, no sé cómo explicarlo. Pero empezó. Y empezaron cosas raras a pasar en mi vida. Y empezaron a abrirse puertas de bendiciones. Puertas de prosperidad, de bendiciones. Pero yo sin hacer nada, porque antes lo había intentado todo. Antes vendía, invertía, esto, el otro, aquello. Y todo me salía mal. Parecía que, no sé, me seguía la maldición para todos lados. Todo lo que me esforzaba, día y noche. Y cuando yo empecé a entender el poder ese, y lo empecé a aplicar con toda mi negativa aún, empezaron a abrirse puertas de bendición. Ya no la chocaba mi señora. Ya no la chocaba. Ya empezábamos no solamente a darle a Dios lo que era de Dios, de lo poco que ganábamos, sino que empezábamos a ofrendar a escondida a gente que necesitaba. Y mi señora me decía, no, a Dios le gusta esto, que cada tanto tenemos que empezar, tenemos que dar, tenemos que dar. Y nosotros no teníamos nada, pero igual lo poco lo dábamos, teníamos todas las tarjetas empeñadas. Y me acuerdo que una vez por dar, sacamos del poco crédito que teníamos y sacamos el auto lleno de mercadería. Y Dios nos apuntó a quién le teníamos que dar. No se enteró nadie de eso, pero mi señora siempre decía, no, esto abre las puertas. Y nos abrió la puerta, la verdad que Dios nos bendijo un montón. Pero yo era una persona que decía, no, Dios no entra en esto. Nunca diga eso, en ningún área. Dios está en todo. Dios está en todo, está dentro de la iglesia, estás cuando vas de vacaciones, está cuando te levantás a la mañana, cuando te acostás a la noche, cuando estás mirando un programa de tele. Dios está, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, en todo tiempo. Por eso es hermoso cuando nosotros entendemos eso. Porque no tenemos un horario para Dios. Dejamos que Dios habite en nuestra vida. Y vamos manejando y vamos hablando con Dios. Estamos mirando un programa de tele y estamos pensando en el Señor. Estamos en una reunión, en una mesa, y siempre Dios está presente. Estamos trabajando y estamos escuchando alabanza, escuchando una prédica. Porque Dios habita en nuestra vida. Y cuando vamos cometiendo errores y cuando vamos cometiendo equivocaciones, Dios nos va corrigiendo. Claro, porque somos vasos que Dios nos va formando. Somos vasijas donde el alfarero nos va formando. Y muchas veces lo rompe de vuelta y tiene que empezar de nuevo a formar. Y la rueda de la vida empieza a dar vuelta y vuelta. Rindo alguna materia y después desapruebo en otra. Pero voy intentando y me va formando y me va... Ese es el camino de Dios. Ese es el camino de Dios. El camino de Dios es un camino de bendición. Es un camino donde Dios me va formando. Pero yo tengo que ser un barro dócil, un barro de ser moldeable, de decir, Señor, rompe este vaso y hazlo de nuevo. Señor, mi carácter podrido, Señor, cambiámelo. Mi manera de pensar, cambiámela, Señor. Mis hábitos ocultos, cambiámelo, Señor, ayúdame. Yo no quiero perderme el reino de Dios. No quiero perderme ese día allá en los cielos. No quiero perdérmelo, Señor, por nada en el mundo. Y yo sé que tengo que estar preparado y atento. Enséñame, Señor. Y eso es Dios. Abramos la palabra de Dios en Romano 8. Romano 8. Para Dios es lo mismo cuando estamos adentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Dios no cambia. Al contrario, nos cuida más o nos observa más fuera de la iglesia. Porque adentro de la iglesia, qué sé yo, sé que hay gente que va a la iglesia a hacer brujería, hechicería, hacer caer siervos, hacer caer líderes. Sí, pero sacando a esa persona, estoy hablando de las personas normales, casi adentro de la iglesia somos todos santos. ¿Qué vamos a hacer adentro de la iglesia? Por eso Dios se preocupa más fuera de la iglesia, en nuestro caminar diario. Porque de ahí viene la bendición.
De ahí donde viene cuando Dios ve que en lo poco empiezo a cambiar. Cuando en lo poco quiero adorar su nombre, respetarlo, aceptarlo. Porque muchas veces aceptamos el cambio en Dios, el cambio espiritual, solo en mi intelecto, solamente en lo teórico. Sé más de iglesia, no falto nunca, cumplo, digo que soy cristiano, pero en mis emociones no dejé que Dios me toque. Y mis emociones no la toca nadie. Y cuando yo me enfrento a mis propias limitaciones, reacciono con enojo, reacciono con irritación, con resentimiento, y queremos hacer las cosas o caminar con mi propia sabiduría, con mi propia decisión en partes de mi vida y no en la de Dios. Por eso la bendición de Dios es darlo todo por Dios. Es entregar todo por Dios. El que no deja madre, hermano, casa, es todo por Dios, todo por Dios, todo por Dios. Dios tiene que ser lo único de nuestra vida. Dios tiene que ser lo más lindo de nuestra vida. Dios tiene que ser el total de nuestra vida. Romanos 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso tenemos una lucha de la carne y del Espíritu. El Espíritu me va a decir, no engañes a tu esposa, y la carne te va a decir, no pasa nada, no es nada, no es nada. El Espíritu te va a decir, mirá, perdoná a los que te dañaron. Un día no sabes las vueltas que da la vida. Y la carne te dice, no es para tanto, déjalo, no importa, no le mires más la cara y punto. Y así la carne quiere manejar nuestra vida y ahí se impide las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios no pueden entrar en nuestra vida. Porque en cada situación que nosotros pasamos, en cada problema que nosotros tenemos o en cada decisión que nosotros tomamos o nos enfrentamos, queremos ser más inteligentes que Dios, queremos ser más fuertes que Dios, queremos decirle a Dios, en esto no tenés nada que ver, quiero ser más piola que Dios, más talentoso que Dios. Y no puede ser eso. Entonces sigo a Dios, pero sigo haciendo mis trampas y no va. Romanos 6, versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso digo, el problema ¿cómo le puedo decir? El problema desde la creación es querer ser o tomar decisiones como las toma Dios. Querer ser igual que Dios. El diablo mismo le dijo a Eva, le dijo, si comes esa manzana serás igual que Dios. Y nosotros nunca vamos a ser de esa manera con nuestras propias decisiones. Por eso no puedo pretender seguir a Dios y hacer trampa en los exámenes o recibir bendición de Dios cuando hago trampa en los impuestos, en la luz,
o soy cómplice con otro de ventaja, de pecado, o no sé, o saco ventaja de todo. Ese es el problema de la creación, desde la creación, es querer llegar a ser como Dios. Pero nosotros tenemos que admitir que no podemos controlar todo y que Dios tiene que ser el controlador de nuestra vida, el que guía nuestra vida. Esa es la tentación más antigua, querer ser como Dios y tomar las decisiones propias de cada uno, pero nos va a ir mal. Cuando Dios dice perdoná y uno dice no contestes mal y uno dice pero me van a pasar por encima, pero no voy a decir nada. Mire, no es que todo te van a pasar por encima, no es conformarse a algo que te pase y que vos cambies tu personalidad. Lo que Dios dice, que hagas lo correcto, porque a veces por 5 minutos de locura una persona cometió muchos errores y la pagó caro en la vida, y eso es lo que no quiere Dios. Dios desea direccionar tu personalidad o tu manera de ser para bien. No es que Dios quiere cambiar tu personalidad. Dios vio a un Saulo, perseguidor de la iglesia, era celoso de Dios, pero estaba mal direccionado. ¿Qué hizo Dios? Usó su mismo carácter, su misma personalidad para bien. Lo enfocó para bien. Era un perseguidor de la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a personas, y sin embargo su mismo carácter fue usado para Dios. Lo direccionó para un camino bueno, porque él creía que estaba haciendo bien y cometía muchas cosas malas. Golpeaba a la gente, consentía muertes, hacía cosas malas y él creía que estaba bien. Entonces lo encarriló, lo direccionó para bien. Una vez también le pasó a David. David viene de una batalla, encuentra que los amalecitas le habían robado las mujeres, los hijos. Entonces el pueblo se puso a llorar. Y empezaban a llorar tanto, porque habían secuestrado a los hijos y a las mujeres y no sabían dónde estaba, que empezaron empezaron a hablar mal y a querer apedrear a ese hombre que los convirtió en parientes. Un rato antes daban la vida por ese hombre, que era David, y en ese momento lo querían apedrear. Entonces, ¿qué hizo David? Empezó a consultar a Dios. Entonces Dios le dio la sabiduría para que esa misma ira que tenían no se la saque a esos hombres. No diga, bueno, mira, Dios nos dice que tenemos que buscar nuevas mujeres, nuevos hijos y punto, así es la cosa de Dios. No le dijo, cambien de eso, ya está, se fue tu mujer. No. Agarró David y direccionó su ira a un lugar correcto. Como diciendo, si ustedes me apedrean a mí no ganamos nada, pero vamos a usar esta furia para consultar a Dios y que Dios nos guíe e ir a buscar a nuestra mujer y a nuestros hijos. Por eso Dios no es que quiere cambiar el carácter de Saulo, que después fue convertido a Pablo. Ese mismo carácter, esa misma fuerza, le sirvió para reprender un día a Pedro, donde Pedro estaba haciendo algo equivocado y Pedro era el gran apóstol. Y sin embargo, Pablo lo reprende. Y le dice, Pedro, estás haciendo mal esto. Y para reprender a un Pedro tenías que ser un carácter fuerte. Pedro era el que estuvo con Jesús. Era el que vio milagro, el que lo siguió en todos los caminos a Jesús. No era cualquier cosa, Pedro. Pedro vio la multiplicación de los peces, vio lo que pasó en la barca, fue el que caminó por las aguas. No era cualquier cosa, Pedro. Pero Pablo, el carácter de Pablo, bien direccionado por Dios, hizo edificar o mejorar o acomodar algo que estaba equivocado, que quizás otra persona no se animaba. Entonces Dios no es que nos quiere cambiar nuestra personalidad, quiere direccionar nuestra personalidad para bien. Para bien. Eso es lo que quiere Dios, así como hizo con Saulo, así como David hizo con sus valientes, que en vez de desesperarse, David consultó a Dios y Dios lo direccionó. Y él direccionó a la ira de esos hombres que querían apedrearlo para bien.
Y eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Eso es lo que tenemos que permitirle a Dios. Que Dios acomode nuestra vida para que todas las cosas nos salgan bien. Porque ¿cómo terminó la historia de Pablo? En victoria. ¿Cómo terminó la historia, la vida de David? En victoria. ¿Cómo terminó esa circunstancia de David? Recuperando todas sus mujeres, todos los hijos. Y siempre él iba direccionando. Cuando David era un hombre que edificaba a sus valientes. Así es Dios con nosotros. Cuando vienen de la batalla, cuando vienen de recuperar a sus mujeres y vienen de recuperar a los hijos y todo lo que se habían llevado, y aún mucho más, David, se habían quedado 200 personas cuando iban al trayecto para recuperar lo perdido. En el camino iban 600 hombres, pero 200 se sentían cansados. Entonces dijeron, David, no más. Entonces se acostaron y esperaron, cuidando el bagaje, en un arroyo. Y siguió David con sus 400 hombres. Entonces cuando vienen, uno de los perversos que estaba con David le dicen, ustedes les damos las mujeres, los hijos, y váyanse. Entonces David los frena y le dice, no es así, hermanos, no es así. No es así. El botín es tanto para los que fuimos como para los que se quedaron. Y ya va a haber más batalla que se van a poder recuperar. Pero yo no voy a perder 200 hombres por tan solo que estaban cansados. Y eso salió como una ley. Y nadie discutió lo que dijo David. Entonces lo que iba a direccionarse a mal, David, el hombre conforme al corazón de Dios, direccionó para bendición. Veníamos de recuperar todo, no podemos pensar mal. Por eso quizás alguna persona que vos viste que algo pasó mal o no pudo, y uno tiene que actuar siempre con misericordia, porque es el deseo de Dios, que nos amemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, que nos alentemos unos a otros, no que caigamos unos arriba de otros, sino enseñando la palabra con sabiduría, con inteligencia, para edificarnos, todo, uno a otro. Eso es lo que nos quiere Dios decir. Pero tenemos que entregarnos todo para Dios, todo. No tengan miedo de hacer la voluntad de Dios. No tengan miedo de que cuando usted escuche una prédica y Dios te hable en la prédica y diga, perdona a tu esposa, perdona a tu marido. Hablarle diferente a tus hijos, no tengan miedo de hacerlo. O tenés que hacer tal cosa con esto, o tenés que dejar de hacer tal cosa. No tenga duda, porque la bendición de Dios es muy grande, es muy lindo vivir en los ríos de Dios. Y eso solamente se consigue estando atento a la palabra. Yo la voy aplicando, voy caminando sobre ella, voy alineando mi vida y empiezan a aparecer la victoria. Y lo más lindo que te puede pasar es vivir una vida en Dios. Es tan linda la vida de Dios que te va a pasar como algo tan rápido que no lo vas a poder creer. Y esa es tener la bendición de Dios. ¿Qué cuesta obedecer a Dios? Horrores. Cuesta mucho, pero la recompensa es mucha. Cuando nosotros somos más que vencedores. Cuando nosotros somos más amadores de Dios que de nuestra propia opinión. Ahí es la clave. Ahí empezamos a avanzar. Sabe que es muy importante enamorarnos del Señor. Pero sepa que tenemos que tener una visión clara. Hay enfermedades de tu vida que van a desaparecer. Hay problemas económicos que van a desaparecer de tu vida. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Y Dios tiene proyectos muy lindos con tu vida. No la perdamos. Siempre va a estar el enemigo tratando de manejar nuestras emociones. Por eso tratemos de no manejar solamente la palabra de Dios o las cosas de Dios en lo teórico, ser un profesional del Evangelio, sino ser un amador de Dios, de enamorarnos, de ser niños espirituales, de saber que las cosas es tener una visión clara de la fe, de la palabra de Dios, y que dejar que la palabra se revele en nuestra vida, porque lo más importante es no olvidarme que Jesús está con nosotros. No importa el problema que tengamos, pero saber que Jesús está con nosotros. Y a veces en muchas situaciones,
especiales, no tomamos conciencia quién es Jesús. Y a veces nos asusta más una maldición, una enfermedad, que discernir que el Señor Jesús vive dentro de nosotros. No es nada más ni nada menos que Jesús, el autor, el que hizo la fe, el consumador. La fe que agrada a Dios la tenemos que siempre tener en nosotros, porque todo lo que pueda yo necesitar está en Jesucristo, está en Él, está en Él. Por eso, si hoy tenés depresión, tristeza, tenés que saber que el Señor te ama. Y tenés que tener una presencia de Dios en tu vida, porque Dios quiere anhelar estar en tu vida. Dios anhela bendecirte. Que Dios bendiga mucho tu vida. Hasta la semana que viene.